Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar problemas con movimientos en caída libre, así que vamos a ello. Antes de comenzar a trabajar con problemas en los cuales haya un movimiento que es una caída libre, vamos a entender bien este movimiento, qué características tiene y vamos a intentar también deducir las fórmulas, ¿vale? Pues bien, un movimiento en caída libre quiere decir que yo dejo caer un objeto, ¿vale? Así que importante aquí vamos a entender lo de la velocidad. En caída libre también entendemos que al ser caída libre es un movimiento que no se produce en horizontal, sino que se produce en vertical. Al ser caída libre, la velocidad inicial es 0, ¿vale? Porque yo no le estoy impulsando, no es un lanzamiento, ¿vale? La diferencia con lanzamiento vertical es que el lanzamiento yo lo lanzo con una velocidad inicial X, ¿vale? Porque yo le impulso, le doy esa velocidad inicial. Aquí no, como lo dejo caer, va. Esa velocidad inicial es 0, ¿vale? Importante esto, que aunque no me lo dicen en el problema, está implícito en este tipo de movimientos. O sea que si yo tengo un movimiento en vertical, el cual sé que la velocidad inicial es 0, sé que es una caída libre. O al revés, si me dicen un problema que estamos en un movimiento en el cual es una caída libre, ya sé que la velocidad inicial va a ser 0, lo cual me va a facilitar mucho, ya veréis, la operativa con las ecuaciones. Siguiente, otra cosa que debemos saber de la velocidad. La velocidad final, como lo dejo caer, la velocidad ya sabéis que va aumentando. Justo antes de llegar al suelo, en el momento de choque, la velocidad es 0, ¿vale? Llega un punto en el que se choca y se queda quieto, ¿vale? No hay desplazamiento, la velocidad es 0 en este momento, en el momento de choque con el suelo. Pero el momento justo antes es lo que se conoce como velocidad final. ¿Qué velocidad alcanza justo antes de ese momento de choque? ¿Vale? Pues aquí una cosa que debemos saber, bueno, es un dato que nos pueden dar o es un dato que tenemos que averiguar en el problema. Pero es importante que debemos saber que es negativo. A ver, aquí hago una aclaración. Muchos profesores os enseñan una manera intuitiva en la cual no se incluyen las velocidades en este tipo de movimientos negativas, ¿vale? Pero yo sí lo enseño así porque además cuando vais en cursos superiores, el criterio de los signos, pues es bueno tenerlo claro. Si este es mi eje de referencia, el eje Y, porque está en vertical, ¿vale? Mi referencia va a ser que hacia abajo, toda fuerza que vaya hacia abajo va a ser negativa, ¿vale? Por eso vamos a poner las velocidades que vayan hacia abajo negativas, ¿bien? Porque nuestra referencia va a ser el eje Y. ¿Entendemos esto, vale? Claro, lo dejo para que no haya confusiones. Si vuestros profesores trabajan por lo que sea en vuestro curso con positivos, pues ya está, simplemente lo mantenéis positivo, ¿vale? Pero a mí me gusta acostumbrarme ya a trabajar así desde el principio porque ya os digo que en cursos superiores, luego cuando cambian los signos, os cuesta hacer el cambio, ¿vale? Otra cosa, o sea, aquí el valor no lo sé, pero sí sé, bueno, no lo sé, por si lo tengo que hallar o me lo dan. Pero ya está, es un valor que no puedo saber de por sí por ser un movimiento de caída libre. La aceleración que tiene, como sabemos, es un movimiento que de una velocidad inicial 0 va aumentando la velocidad. Quiere decir que hay una aceleración, ¿vale? La aceleración en este tipo de movimientos verticales siempre es la gravedad y es negativa porque va hacia abajo. Así que aquí no repito lo que he dicho antes. ¿Que la tratáis positiva? Pues adaptarlo a vuestra gravedad positiva. Pero si nuestra referencia es el eje Y, es negativa porque va hacia abajo, ¿sí? Y esto también no lo dan, pero sé que en todo movimiento vertical actúa una aceleración que es la gravedad y es un valor que debo conocer. Por cierto, aquí en algunos casos trabajáis con el valor 10 para redondear y hacer más fáciles los cálculos. Pues ya está, con el valor que trabajéis o con 9 o con 81. Yo para hacerlo un poco más sencillo trabajo con un solo decimal, ¿sí? Ahora aquí, la Y, ya sabéis, la Y sería lo que sería la X en un movimiento horizontal, es decir, la posición. Le llamamos Y porque estamos en el eje Y. Y sub 0 sería la posición inicial que tiene este cuerpo. Entonces, como estoy en mi eje Y la referencia va a ser que el suelo es el punto 0, ¿vale? El punto 0, por lo tanto, cuando yo lo lanzo,
cae, ¿en qué punto está en el momento de caer? En 0 metros, ¿vale? Y entonces mi inicial va a ser algo que voy a tener que calcular o que me van a dar, pero no lo puedo saber. Así que implícito en este tipo de movimientos están estos tres datos que aunque no me los den, que probablemente no me los vayan a dar, debo saberlos. Bien, como os he dicho antes, es un movimiento, es decir, este cuerpo, si yo lo tiro, es acelerado, ¿vale? Y es rectilíneo. Por lo tanto, estamos en un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además, vemos que la velocidad varía precisamente por eso, porque hay una aceleración que actúa. Estas son las fórmulas de ese movimiento. Es más, si necesitáis repasar ese movimiento a fondo, clicad en la caja que ahí lo explico más en detalle. Estas son las fórmulas básicas de este movimiento, como iba diciendo. Pues lo que tenemos que hacer es no aprendernos más fórmulas nuevas. No es necesario. Sé que a veces, pues no sé, a los profes no les gusta enseñaros que si la fórmula de la altura, que si la fórmula del tiempo, no hace falta. Porque sabiendo estas dos fórmulas y sabiendo despejar, ya lo tengo hecho. Me sé las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y ya con eso sé hacer este tipo de problemas. Lo único que sí que tengo que hacer es adaptar los datos, porque aquí la X, ya sabemos que la X es un movimiento horizontal. La X, el eje X, estamos trabajando en horizontal. Así que cuando estamos trabajando en vertical, la X ya no va a ser X, va a ser Y. Así que aquí la Y, ya sabéis que esta Y es lo mismo que Y sub F, ¿vale? Y la X inicial, la posición inicial de mi eje X ahora va a ser la de mi eje Y, ¿sí? Otra cosa a cambiar es, bueno, no la había cambiado, perdona, aquí sería la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en horizontal. Tenéis aquí la aceleración, que ahora aquí, como está en vertical, la aceleración la cambiamos por gravedad, y lo mismo aquí, ¿veis? La aceleración ahora no va a ser una aceleración cualquiera, es la gravedad la que actúa. Pues ya con esto, con todo lo que hemos comprendido este tipo de movimientos y con nuestras fórmulas con las cuales podemos trabajar, ya podemos hacer los problemas. Vamos entonces con este primer problema, el cual nos dice: se deja caer desde lo alto de un edificio una maceta que tarda 3 segundos en estrellarse con el suelo. ¿Qué velocidad máxima alcanza? Vale, vamos a destacar los datos importantes. Primero, esto. Esto es importante para ubicarme en qué tipo de movimiento estoy trabajando. Me está diciendo que se deja caer. Si se deja caer, pues ya me está dando un dato muy importante. Ya me está diciendo que de los movimientos verticales que conozca es caída libre. Y si me está diciendo caída libre, me está diciendo ya los datos implícitos que os he dicho antes. Que la velocidad inicial es 0 metros partido por segundo, que la posición final va a ser 0 metros y que como es un movimiento vertical, actúa la gravedad, que es menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Todo esto lo sé solo por eso. ¿Qué os parece? ¿Veis cómo es importante conocer las características de los movimientos? Dice que desde lo alto de un edificio, por eso se deja caer desde lo alto de un edificio, imaginemos que la altura del edificio es esta, pues se deja caer una maceta que tarda 3 segundos en estrellarse con el suelo. O sea, este recorrido lo hace en un tiempo, voy a poner aquí el tiempo, de 3 segundos, ¿vale? Pongo sec, ya sé que la abreviatura es S, pero es que mis S a lo mejor se pueden confundir con 5, ¿vale? Por eso pongo sec. 3 segundos. ¿Qué velocidad máxima alcanza? O sea, me está preguntando la velocidad final, ¿vale? Me está preguntando esto. Una cosa, aquí me va a tener que dar negativo, ¿vale? Porque estamos hacia abajo. Y porque estoy tratando la gravedad negativa en mi eje Y, que estoy tratando que la gravedad va hacia abajo, por eso la trato negativa, y la velocidad hacia abajo, por eso va a salir negativa. Vamos a ver si es verdad. Vale, pues con todos estos datos de las dos ecuaciones, ¿de cuál voy a poder hallar la velocidad final? De la ecuación de la velocidad final, porque además tengo todos los datos. Si os dais cuenta, la ecuación de la velocidad final era esta. ¿Vale? De aquí, la velocidad inicial, que es 0, bueno, se me anula, es 0. Pues solo trato la gravedad por el tiempo. ¿La gravedad me la sé? ¿La tengo? Sí, me la sé. ¿El tiempo también lo tengo? Sí, me dice que tarda 3 segundos. Ah, que es súper fácil. Gravedad menos 9,8 por el tiempo, que son 3 segundos. Vamos a ver qué nos sale. 29,4 negativo. Metros partido por segundo, porque estamos en velocidad y estamos trabajando con metros partido por segundo todo el rato. ¿Vale? Así que efectivamente la velocidad final
de este cuerpo, la velocidad que alcanza justo en el momento antes de que sea la velocidad cero al estamparse, es de 29,4 metros partido por segundo hacia abajo. Negativo, el negativo me dice, no es que la velocidad sea negativa, la velocidad puede ser negativa, sí, voy a menos 120 km por hora, no. Pero ese negativo lo que me está indicando es en qué sentido va, ¿vale? Va hacia abajo. Así que este cuerpo va a alcanzar una velocidad de 29,4 y ese negativo me está indicando que está yendo hacia abajo ese cuerpo, ¿vale? Así que ese negativo es lo que me indica. En este problema nos dice, soltamos un cuerpo desde lo alto de una torre. Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 km/h. Soltamos un cuerpo desde una torre. Si soltamos, ya también me está dando el dato de qué tipo de movimiento es. Caída libre, porque si lo suelto no lo lanzo. Entonces ya, lo mismo de antes, ya sé estos datos. Que la velocidad inicial es 0 metros partido por segundo. Que la posición final son 0 metros. Que sabemos también que actúa la gravedad, que es menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Eso es lo que sabemos. Dato más que nos da, al cabo de cuánto tiempo, o sea, aquí lo que nos están preguntando es el tiempo, ¿vale? Esto es lo que nos preguntan. Al cabo de cuánto tiempo su velocidad será de 45 km/h. O sea, este dato que me está dando, ¿qué velocidad es? La velocidad final que alcanza. 45 km/h, ¿vale? Que atentos, como estoy cogiendo referencia el eje Y, estoy indicando que las fuerzas que van hacia abajo son negativas, la voy a indicar yo negativa porque me está indicando que es hacia abajo. Aunque el dato del problema me diga que son 45 km/h, se está haciendo referencia a qué velocidad va, pero como está diciendo que va hacia abajo, le meto yo el negativo, ¿vale? Pues bien, con esto tengo que calcular el tiempo. Así que lo puedo calcular de las dos fórmulas que tengo con la de la velocidad final, ¿verdad? Porque tengo esto. Me preguntan el tiempo, la gravedad me la sé, la velocidad inicial es 0, se me anula. Y la velocidad final también la tengo, pues sustituyo. Velocidad final, menos 45 km/h. Cuidado con esto. Tengo la velocidad final en km/h y voy a meter la gravedad en metros partido por segundo. No puedo hacer eso. Tengo que convertir todo en mismas unidades. Si tengo aquí metros, esto ponerlo por lo menos en metros, porque la gravedad, como se suele trabajar en metros por segundo, vamos a acostumbrarnos a las velocidades, pasarlas a metros por segundo, ¿sí? Pues voy a hacer esa conversión aquí. 45 metros partido por segundo. Perdón, kilómetros hora. Lo quiero pasar a metros por segundo. Lo voy a hacer por factores de conversión. Quien necesite repasar, echarle un ojo a cómo era esto, clicad en la caja que ahí lo explico en detalle y con varios ejemplos. Recuerdo, los kilómetros como los quiero pasar a metros, voy a pasar el kilómetro como lo tengo aquí arriba, lo voy a poner aquí abajo para que lo pueda tachar. Y de kilómetro quiero pasar a metro. ¿Qué relación conozco entre el kilómetro y el metro? Sé que un kilómetro son 1000 metros. Pues lo pongo. Ahora, las horas, como están aquí abajo, las pongo aquí arriba para que las pueda tachar. Y de horas quiero pasar a segundos. ¿Qué relación conozco entre horas y segundos? Sé que una hora son 3600 segundos. Cuidado, aquí es error común poner 120. Cuidado, son 3600, ¿vale? Ahora, hora con hora se me va, kilómetro con kilómetro se me va, me queda efectivamente metro por segundo, multiplico 45 por el 1000 y lo divido entre 3600 y me queda finalmente 12,5 metros por segundo. ¿Vale? Así que mi velocidad en metros por segundo va a ser menos 12,5 metros por segundo. Ese va a ser el dato con el que voy a trabajar en la fórmula. Así que velocidad final, que ahora la he convertido, la he cambiado de unidades, va a ser esta. La gravedad que está en las mismas unidades y el tiempo, multiplicando al tiempo. Entonces el tiempo, ¿cómo lo voy a despejar? Pasando aquí el menos 9,8 dividiendo, ¿vale? Entonces si me queda dividiendo, el tiempo es menos 12,5 entre menos 9,8, como es menos entre menos me va a quedar positivo. Voy a hacer la división ya. 12,5 entre 9,8 me sale 1,28 redondeando a 2 decimales segundos, ¿vale? Como veis,
Aquí no tengo ningún problema con los signos. Me ha dado un tiempo positivo, eso sí que tiene que dar siempre positivo. No existe tiempo negativo, no me puede indicar, y el tiempo no tiene ninguna dirección, ningún sentido, ¿vale? Entonces, ahí un negativo no tiene sentido, nunca mejor dicho, ¿vale? Efectivamente va a tardar en recorrer este trayecto 1,28 segundos. Va a tardar en caer desde este punto hasta alcanzar, bueno, no sabemos si cae, no, la verdad es que no nos dice que se estampe, ¿vale? Lo que nos dice cuánto tiempo recorrerá para alcanzar esa velocidad. El dato de que se estrelle o no con el suelo no nos lo da, lo hemos incluido nosotros. Pero en este punto, cuya velocidad sería 45 km hora, ¿cuánto hubiera tardado hasta ese punto? Pues 1,28 segundos. En este problema nos dice, dejamos caer un objeto desde lo alto de una torre y medimos el tiempo que tarda en llegar al suelo, que resulta ser 2,4 segundos. Calcula la altura de la torre. Dejamos caer un objeto, ¿vale? Dejamos caer, nos vuelve a indicar. Esas palabras nos vuelven a indicar que estamos en caída libre. Por lo tanto, la velocidad inicial, como lo dejo caer, son 0 metros partido por segundo. ¿Qué más dato nos dice? Que va a tardar un tiempo de 2,4 segundos en hacer ese recorrido hasta el suelo, ¿sí? Y me está preguntando la altura de la torre. Si me está preguntando la altura de la torre y yo lanzo el cuerpo desde esa altura, me está preguntando entonces qué posición inicial tenía ese cuerpo que yo lanzo. O sea que en el fondo, cada vez que me preguntan altura en este tipo de problemas, me están preguntando la posición inicial. Y otra cosa que conozco de este tipo de movimientos es que la posición final va a ser 0 metros, porque al llegar al suelo, mi punto de referencia en el suelo son 0 metros, es el punto 0 de mi eje Y, ¿sí? Pues bien, ya con todo esto, bueno, y sabiendo que en el movimiento vertical actúa la aceleración, que es la gravedad, pues ya podemos buscar qué ecuación de las que tengo yo disponibles para este tipo de movimientos me sirve para calcular esa posición inicial. Y resulta que es la ecuación de posición, ¿vale? La posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. En este tipo de problemas muchos profesores os hacen aprenderos como una fórmula nueva en la cual quitan esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene lógica en este tipo de problemas de caída libre, la velocidad inicial, ¿cuál va a ser? 0. Entonces siempre esa parte se va a anular. Pero bueno, yo al final, como solo me sé las ecuaciones de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, al final siempre lo meto pues porque nunca viene de más y siempre sé que los movimientos de caída libre se me van a anular y ya está, ¿vale? Posición final. La posición final es 0 metros. La posición inicial es lo que me preguntan, así que va a ser la incógnita para mí. Velocidad inicial, como os he dicho, como es 0, me anula esta multiplicación. 0 por el tiempo me va a quedar en 0. Así que aquí se me queda y no lo agrego. Un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio va a ser hacer la mitad de la gravedad. La mitad de la gravedad, si es 9,8, la mitad va a ser 4,9. Y como es negativo, me queda 4,9 por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es 2,4 al cuadrado, ¿vale? Muchos os acostumbráis a que cada vez que tenéis esto en este tipo de movimientos, esto se resume en poner menos 4,9, porque siempre va a ser un medio de la gravedad. Y un medio de la gravedad es 9,8 entre 2 siempre, ¿vale? Así que en los movimientos verticales muchos os acostumbráis, que yo creo que es una buena costumbre, para facilitar sobre todo la operativa, a escribir directamente un medio de la gravedad como menos 4,9, ¿vale? Pues bien, ahora aquí despejo, bueno, antes de despejar vamos a calcular mejor, 2,4 al cuadrado. 2,4 al cuadrado resulta que me da 5,76, así que tengo esto, ¿vale? Bueno, voy a... Uy, menos. 5,76 multiplicado por ese 4,9 y me sale 28,224. El cuadrado y luego el multiplicado por el menos 4,9. Y ahora la I sub 0 va a ser entonces este pasado aquí positivo. Entonces ya lo tengo. I sub 0 va a ser 28,224. Como estamos en posición y estamos trabajando las longitudes, las estamos trabajando con metros, pues 28,224 metros será la posición inicial del cuerpo que coincide con esa altura del edificio, de la torre. Se lanza desde esa posición, que entonces quiere decir que la torre tiene esa altura, ¿vale? Así que ya tenemos resuelto este problema y como veis,
Lo importante de este tipo de problemas siempre es reconocer qué movimiento se está trabajando y es muy importante conocer bien las características de cada movimiento. Como veis, aquí os da la mayoría de datos solo el conocer ese movimiento. Así que practicad mucho porque practicando es la manera en la que estas fórmulas no sean tan tediosas el aprendérselas y al final de tanto practicar no se olvidan tan fácil. Así que mucho ánimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.